Ahora mira, si el asunto es que cuando hay una visión democrática, las cosas caminan. En los 80 hablan de la década perdida, pero política fue una década ganada. Fíjate que por primera vez hay elecciones libres en el año 82. La gente fue a votar, se armó una constituyente, y hay cosas que hay que destacar antes de entrar a lo de Napoleón. Fíjate que nosotros entramos a la Junta Revolucionaria de Gobierno en el 80. Y como teníamos toda esa concepción democrática de haber convocado a elecciones para una constituyente que implicaba cambio de gobierno, entregamos en el 82. Bueno, como democracia cristiana estoy hablando, en aquella época, claro, de la de antes. Luego la recuperamos el 84 por elecciones y la volvemos a entregar en el 89, cosa que en este país nunca se había visto porque había necesidad de golpes de Estado. Pero también hay que destacar de que cuando uno está consciente y que lo que se quiere es ver cómo se mejora el país, hay que concertar. Fíjate, yo firmé el Pacto de Apaneca y lo firmé con Roberto Dahuizón de Arena. Y conste que a mí no me tenían mucha paciencia los de Arena, ¿verdad? Pero ahí hay otro ejemplo claro, Álvaro Magaña. Él toma el poder transitorio y lo entrega. No obstante, que hubo militares que le dijeron, mire, siga en el poder, posponga la vigencia de la Constitución, porque tenían en mente, así nos acabamos a Napoleón Duarte en estos 2 años más, ¿verdad? Pero aquel hombre dijo, no, ya está la Constitución, yo entrego, ¿no? Y entonces convocan a elecciones, gana Napoleón Duarte las elecciones y Álvaro Magaña, yo creo que hay que reconocerle que él cumplió con su pacto, ¿verdad? Pero era un pacto concertado entre los partidos políticos en los cuales, quizás 2 rivales, como era Roberto Dahuizón y este servidor, pues firmamos el pacto y nos comprometimos ahí a conservar las reformas, a entregar el poder a Álvaro Magaña y se cumple. Luego viene Napoleón Duarte, él ejerce su gobierno, ¿verdad? En aquel momento pues viene ya la escalada de Arena, en que se ofreció a la gente que iba a haber inversión si ellos ganaban, etcétera, etcétera. Ganan las elecciones y Napoleón ya pues enfermo como estaba, ya bien avanzado el cáncer, llega y le entrega el mando a Cristiani. Ahí no hubo, y fíjate que hay algo que hay que admirar. ¿Hubo comisión de transición? No hubo. ¿Hubo un trabajo previo en ese aspecto? No, casi nada. Prácticamente nada. ¿Por qué no estaban dadas las condiciones? No, es que la verdad es de que tanto de Napoleón como de Fidel Chávez Mena, que era el candidato perdedor, ya perdieron, pues ya estamos listos para entregar. No obstante, que Arena, durante el año 89, como ya tenía mayoría en la Asamblea Legislativa, no le aprobó el presupuesto de la Nación a Duarte. Se lo iba aprobando mes con mes, ¿verdad? Para que no fuera a gastarse el dinero. Entonces, pero a aquel eso ya le importaba poco, ya sabía cómo es la cosa. Y como tenía una visión democrática, decía, bueno, se perdió las elecciones, hay que entregar el gobierno. Y lo entregó y tranquilo. ¿Nunca estuvo en duda entregar el gobierno? No, en absoluto. Ok. Pero el Partido Cristiano se había planteado gobernar por muchos años, no solamente por un periodo. Se habló en ese momento de los 20 años de gobierno cristiano, ¿no? Y fue al final un solo gobierno. Yo no sé, digamos, si es comparable con lo que puede pasar hoy día. Obviamente, el PS entró a gobernar en medio de una crisis, que era la guerra, una crisis muy dura. ¿Se puede comparar con lo que le puede pasar hoy día al FMLN, que también entra a gobernar en una crisis? Sí, crisis de otro estilo, pero no, mira, yo eso de que vamos a estar 20 años, no. Pero se decía, digamos, por muchos años. En el mismo Además año, que nadie entra a gobernar por un solo periodo, la gente piensa que va a continuar. Todo mundo cree que puede ganar otro periodo siempre que tenga el respaldo popular. Otra cosa es lo que ha pasado en este país. Yo tomo el poder y yo veo cómo hago
fraude, fuerza, etcétera, para mantenerme en el poder. Y se ven cosas, pues, ¿verdad? El sistema electoral nuestro está diseñado para mantenerse en el poder a como de lugar. Entonces, y eso permite la manipulación, la compra del voto, etcétera. Y eso lo han manejado así, pues, ¿verdad? Los gobiernos de antes y los de Arena, etcétera. Entonces, todo el que piensa y el que pierde dice, bueno, ¿le hubiera gustado seguir en el gobierno? Sí, porque echar a andar sus proyectos, etcétera, etcétera. Pero que no se hizo, bueno, pues que entre el otro. El quid de la cosa, Nacho, está en que cuando tú tomas el gobierno, tienes la opción o la disyuntiva de arreglar las cosas o dejarlas como están. Entonces, y entrar al mismo juego, ¿verdad? Que aquí está en crisis la institucionalidad del país. Bueno, ¿la van a dejar igual o se va a arreglar? Que está en crisis la carrera administrativa, ¿verdad? Se va a arreglar. Yo creo que este es el momento, ¿verdad?, en que hay que concertar, y quiero decir, concertar no quiere decir entregarse, es discutir las cosas científicamente, políticamente y elaborar al final la síntesis que va a orientar la conducción y la construcción de la sociedad. Y eso sería lo ideal que podría hacerse de aquí para adelante. Ok, vamos a ir a un corte. Yo no sé si es la pregunta correcta decir, digamos, que, o preguntar en el próximo bloque si el FMLN o el gobierno de Mauricio Funes entra con las manos atadas. Ya sea, digamos, cierto. Sí, ya sea por la crisis financiera, pero también por la tremenda necesidad de generar confianza, que es parece, digamos, cierto, una ley fundamental que tiene que llevar a cabo el próximo gobierno. Ya volvemos. Bueno, obviamente, digamos, y la pregunta que uno se hace, bueno, ¿cómo entra este gobierno? Entra en crisis económica, pero entra también políticamente con las manos atadas, tomando en cuenta, digamos, que hacer cambios no es tan fácil, que necesita generar confianza para hacer esos cambios sin crear más crisis a la crisis existente. Yo creo que entra con limitaciones en el tema económico fiscal graves. ¿Cómo esas limitaciones van a afectar en lo político? Eso dependerá, insisto, de cómo se hace la gestión. Si la gestión es individual, personal o partidaria, será más difícil operar. Pero si la gestión es buscando la concertación y que sea la sociedad entera quien asuma el compromiso. Para mí, políticamente, la clave está para el próximo gobierno en ser absolutamente claro, sincero, en decirle a la gente, en decirnos a los ciudadanos, en los primeros días, cuál es la situación real en la que nos encontramos. Porque hemos venido de una historia de cifras arregladas, de frases de que todo está bien, aquí no pasa nada, etcétera, y ahora no podemos seguir con eso. Yo creo que el próximo gobierno le tiene que decir a la gente cuál es la verdadera situación. ¿Por qué? Porque hay una serie de demandas históricas, hay toda una hipoteca social de sectores que demandan beneficios ahora y que la palabra cambio pretenden y esperan que signifique cambios directos en su bolsillo, en su condición de vida. Pero resulta de que es el peor momento para eso, porque, insisto, la crisis no solo es nacional, es que la crisis ahora es mundial. Por consiguiente, va a ser muy determinante esta situación económica para enfrentar los principales problemas sociales. Es una parte. Y eso te limita políticamente. Pero ahora, al mismo tiempo, si haces una buena gestión de ese tipo de apertura, hombre, es una gran oportunidad de pegar un salto de calidad. La crisis siempre políticamente hemos avanzado. Para mí el hecho de que se acabó esa idea de que aquí no había sustitución en el Ejecutivo de un partido por otro, porque esa es una situación clave en la democracia, bueno, ya eso lo pasamos. Bueno, pero está también el factor desconfianza. Claro. Que es una cosa, digamos, que se nota claramente en todo lo que habla Mauricio Funes,
que va, digamos, directo al problema de generar confianza. Pero mira, si algo obviamente aprendido en en una mi vida, situación como la que está si algo- económicamente el país, lo que más necesita es confianza del empresariado Pero, para crear mira, alguna fuente de empleo. mi experiencia de buenos años de hacer política es que la confianza se gana todos los días con hechos. Ahí los hechos valen más que los discursos. ¿Cómo actúo? ¿Qué propongo? ¿Cuál es mi actitud? Vale muchísimo más que el discurso. Y la confianza se gana con pequeños pasos. Son pequeñas acciones concretas las que van determinando la confianza. Me iba a atrever que era como el amor, Ujú. pero es algo como eso, lo Ujú. vas construyendo todos los días.